Bueno, el día de hoy tocaremos el tema de cáncer de pulmón. Dentro de la epidemiología, nos menciona que el cáncer de pulmón es una enfermedad que se consideraba raro en el siglo XX. Esta va a constituir actualmente una de las más frecuentes a nivel mundial, con casi 2 millones de casos diagnosticados en el año 2012. La incidencia del cáncer pulmonar depende de variables como la edad, el género, la etnia, el estado socioeconómico y la ubicación geográfica. La mortalidad es alarmante, con 1.6 millones de casos fatales registrados en el 2012 en el mundo, con lo que 1 de cada 5 muertes por cáncer se debe a esta entidad. El comportamiento de las tasas de mortalidad en la geografía mundial es desigual, con una tendencia descendente en países desarrollados como Canadá, los Estados Unidos, Inglaterra y Austria. Hay unas tendencias notorias desde la década de 1970. También es cierto que para algunos países en vías de desarrollo como Argentina, Chile, Costa Rica y México, sin embargo, las tasas de incidencia y mortalidad se mantienen en aumento en otros países en vías de desarrollo en África, Asia y Sudamérica. Desde el inicio del hábito tabáquico ha sido relativamente tardío. Bien, en su etiología, el tabaquismo como factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. En más del 80% de los casos en hombres y el 50% en los casos en mujeres. El tabaco es la causa de desarrollo del cáncer pulmonar, y prácticamente esta asociación fue establecida en 1964 por el Surgeon General's Report con un impacto favorable en la salud pública. La prevalencia del tabaquismo en los hombres disminuyó del 51 al 21.6% en 2014 en los Estados Unidos, y en las mujeres hubo una disminución del 33.3 al 16.5%. Se estima que 1.300 millones de personas alrededor del mundo fuman. Por tanto, esta adicción tiene un comportamiento descendiente en países desarrollados. Se han caracterizado más de 8.000 compuestos en el tabaco y el humo que éste produce, de los cuales 70 son clasificados como carcinógenos según la International Agency for Research on Cancer. Los más importantes son los hidrocarbonos aromáticos policíclicos, las aminas aromáticas, las nitrosaminas volátiles, los aldehídos e hidrocarbonos volátiles, metales tales como el níquel, arsénico y cromo, el radioelectromento y otros elementos orgánicos. Ahora sí que la pieza clave en los carcinogénesis por tabaco son los conductos del ADN formados. Estas son eliminados por el sistema enzimático, reparados en base al ADN. Sin embargo, si estos son ineficientes o sobrepasados, los aductos del ADN van a ocasionar una codificación errónea, como lo son las mutaciones de genes supresores tumorales como el TP53, el RAS F1A y el FHID. Ahora sí que en estos procesos también se pueden intervenir algunos epigenéticos que van a favorecer la transformación maligna. Otros factores de riesgo para cáncer de pulmón distintos al tabaquismo: exposición a biomas, polución aérea y exposición a radón. Existen otros factores de riesgos que debemos tener en mente que los pacientes no fumadores con cáncer pulmonar. Ahora sí que la evidencia va a indicar que la exposición a biomasa está ligado al desarrollo del cáncer pulmonar. Un estudio realizado en el Instituto Nacional de Cancerología por Arrieta se relacionó la exposición de biomasa con adenocarcinoma con mutación del factor de crecimiento epidérmico. La concentración de estos contaminantes en el medio ambiente
entre los que se cuentan como es el ozono, el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y la materia particulada. Esta va a depender del parque vehicular, las emisiones de fábricas y la dirección de las corrientes aéreas. Estos contaminantes han sido ahora sí que asociados a riesgos aumentados de distintos tipos de cáncer. Se estima que a nivel mundial el 19% de todas las neoplasias son atribuibles al medio ambiente, lo que va a provocar cerca de 1.3 millones de defunciones anuales. La bibliografía también nos menciona que otro factor de riesgo asociado al cáncer de pulmón es la exposición al radón. Es un gas inerte producido por la desintegración del uranio y una causa ambiental importante de cáncer de pulmón. El radón va a estar presente en el suelo, las rocas y las aguas subterráneas y se puede acumular en los hogares, tanto los productos de desintegración del radón como es el polonio 218 y el polonio 214. Estas son capaces de emitir partículas alfas, que son unas partículas de alta energía y alta masa que constan de 2 protones y 2 neutrones que van a causar mutaciones de bases de ADN y roturas de la cadena cromosómica, lo cual va a estar ligado a un potencial carcinógeno. Entonces, otros factores genéticos del cáncer pulmonar va a destacar el estudio de EAGLE, lo que el riesgo relativo del cáncer pulmonar va a estar asociado con una historia familiar positiva y esto recordemos que va a estar ajustado por edad, sexo, residencia, educación y tabaquismo. También nos mencionan los sitios identificados como probables son los cromosomas 6q, 5p, 15.33, que es el TERC, el 13q31.3, que es el GPC5, el cromosoma 15q25 y el cromosoma 6p21. Dentro del cuadro clínico del cáncer de pulmón, los síntomas más frecuentes son la debilidad generalizada, fatiga, pérdida de peso, tos, expectoración hemoptoica y disnea. Todos estos síntomas van a estar relacionados al crecimiento local de la neoplasia y otros pacientes tendrán síntomas en relación en los sitios de enfermedad metastásica como el dolor óseo, cefalea o síndromes de vena cava superior, entre otros. Y pues finalmente algunos pacientes pueden presentarse con síndromes paraneoplásicos, hasta el 10% de los pacientes pueden ser asintomáticos. Dentro del diagnóstico y etapificación del cáncer de pulmón, ahora sí que el cáncer de pulmón va a representar un reto diagnóstico que pues habitualmente se va a iniciar con una masa o un nódulo pulmonar en una placa de tórax. El estudio subsecuente indicado en una tomografía de tórax va a permitir evaluar la extensión local en una enfermedad y es posible que lo involucremos ahora sí mediastinamente. Después se va a requerir el diagnóstico histológico. Este es para determinarse la ubicación de la tumoración. La broncoscopía es de elección para lesiones centrales. La tipificación del mediastino es fundamental. Y el estándar de oro es la mediastinoscopía, que también se va a utilizar la tomografía con emisión de positrones, tomografía computarizada. Si la tomografía y la tomografía computarizada son negativas, pueden decirse que el mediastinoscopía, todo resultado anormal por imagen debe confirmarse por patología. Recordemos el importante papel que juega un patólogo en esta enfermedad. Cuando no se realice el mediastinoscopía, los ganglios del mediastino deben ser evaluados durante el procedimiento quirúrgico. En pacientes de bajo riesgo de enfermedad mediastinal con ganglios N1 que son iliares y peribronquiales ipsilaterales, pueden utilizarse el ultrasonido endobronquial y la tomografía o resonancia de cráneo está recomendado en pacientes con ganglios positivos o con síntomas del sistema nervioso central. Y pues aquí tenemos que se usa la 7ª edición de
TNM del American Young Committee on Cancer para la etapificación de la enfermedad, y esta tabla nos muestra las etapas y qué porcentaje de supervivencia tiene el paciente de aquí a 5 años. Por ejemplo, si se encuentra una etapa clínica de 1A, la supervivencia de este paciente a 5 años es un 50%, y pues el caso más grave es en la etapa 4, porque no hay mucho porcentaje de vida para este paciente. Dentro del tratamiento de etapas localizadas y localmente avanzadas, vamos a hablar del tratamiento del cáncer de pulmón en etapas clínicas 1 y 2. Aproximadamente un 30% de los pacientes con cáncer pulmonar se van a presentar en estas etapas, cuyo tratamiento inicial va a consistir en la cirugía con intento curativo, siendo de elección la lobectomía, la cual va a demostrar menores tasas de recurrencia local y mayor supervivencia. También debe incluirse disección ganglionar, que esta debe incluir ganglios bronquiales, iliares y mediastinales, según la localización y lateralidad. Para las etapas 1A del cáncer del pulmón, la quimioterapia posterior a la cirugía se va a demostrar un beneficio asociado a peor supervivencia. Y para la etapa 1B, la quimioterapia adyuvante solo se va a demostrar beneficio en el subgrupo de pacientes con tumores no mayor o igual a 5 centímetros. Bien, en la etapa 3, el tratamiento de esta etapa irresecable consiste en la quimioterapia concomitante definitiva, en la que la radioterapia ofrece control local a una dosis de 60-66, y la quimioterapia es un esquema basado en platino que se va a manejar la enfermedad micrometastásica y también sirve de radiosensibilizador. Bueno, la enfermedad resecable hace referencia ahora sí en general a la etapa 3 no voluminosas, cuyo tratamiento es controvertido pero dirigido al control local, es decir, cirugía o radioterapias, y posteriormente el manejo sistémicos con quimioterapia. Bueno, aquí en esta tabla se describen los estudios más relevantes sobre la quimioadyuvante, y podemos observar los tipos de estudios, las etapas, el esquema del quimioadyuvante y qué supervivencia hay de aquí a 5 años ya que el paciente esté recibiendo un tratamiento. Bueno, el tratamiento del cáncer de pulmón metastásico, uno de los tópicos más dinámicos en el temario del cáncer pulmonar, es precisamente el tratamiento de la enfermedad avanzada. En las últimas 2 décadas, hemos visto la transición de tratamientos no personalizados de tipo quimioterapia citotóxica a terapias dirigidas a sitios puntuales de vías de señalización celulares, esto es terapias blancos, que por su sigla va a estar en TB, para posteriormente volver a tratamientos no personalizados que van a activar las células T para que éstas sean las que tengan un efecto sobre las células neoplásicas. Esto es la inmunoterapia. La inmunoterapia no solo difiere en los mecanismos de acción, sino también en el perfil de reacciones adversas que van a requerir monitores especiales y conocimientos por el personal que trabaja con los enfermos de cáncer, obviamente. Dentro del papel de la quimioterapia en el tratamiento del cáncer de pulmón metastásico, aquí en pacientes con histología, el objetivo del tratamiento en pacientes con cáncer pulmonar avanzado es mejorar la calidad de vida y extender la supervivencia de ellos. Un metaanálisis con más de 2.000 pacientes demostró que existe un beneficio del 7% de las supervivencias a un año de pacientes que reciben quimioterapia. Los estudios con 2 fármacos de quimioterapia en el cáncer pulmonar incluyeron un platino, muestran tasas de respuesta de la enfermedad que van del 17 al 32%.
Las reacciones adversas son distintas entre los diferentes esquemas de quimioterapias disponibles, por lo que se recomienda ajustar a las preferencias, edad y comorbilidades del paciente. Ahora sí, el paciente con histología no epidermoide, vírgenes a tratamiento. Se demostró en el 2008 la superioridad del doblete pemetrexed con cisplatino sobre gencitabina con cisplatino, por lo que en la actualidad representa una excelente opción en pacientes con esta histología. Dentro de la terapia blanco en el tratamiento del cáncer de pulmón avanzado, nos menciona que el desarrollo de las terapias blancos tienen como premisa en el cáncer pulmonar, que es una enfermedad heterogénea, subcaracterizada por mutaciones de driver, que van a predecir respuestas a las terapias blancas. Ahora sí que las mutaciones más importantes por su frecuencia y por su disponibilidad de fármacos contra ellas son el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que por su sigla es el EGFR, y el que es el acrómico empleado para designar el gen del receptor de la tirosina quinasa, del linfoma anaplásico, que se va por su sigla es ALK, y los estudios iniciales que se utilizaron para las terapias blancas en el cáncer pulmonar, pues es ahora sí que como una enfermedad homogénea van a fallar, pero sin embargo en estudios de 2004 mostró que por primera vez mejores desenlaces oncológicos en pacientes con mutaciones somáticas son los exones 19 y 21 ubicados en el dominio tirosina sinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico tratados con terapias blancas. Otro estudio en fase 3 realizados posteriormente mostraron superioridad de las tres principales terapias blancas, que es el gefitinib, erlotinib y afatinib, contra el receptor de factor de crecimiento epidérmico sobre la quimioterapia convencional. Bueno, en base a estos estudios, la terapia anti-receptor del factor de crecimiento epidérmico se estableció como el tratamiento estándar en pacientes con cáncer pulmonar metastásico. Son las mutaciones más descritas y pues tomando no solo en cuenta los mejores enlaces oncológicos, sino también los mejores perfiles de toxicidad con menos reacciones adversas hematológicas, tanto neuropatía, fatiga y alopecia. La mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico va a estar presente en el 32.2% de la población mexicana y el 15% de la población anglosajona, en el 40% de la población asiática. Existen mutaciones en el receptor del factor de crecimiento epidémico que confiere resistencia a las terapias blancas convencionales de primera y segunda generación, y particularmente lo más importante es la mutación del T790M en el exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico, ya que esta predice la falta de respuesta a estos fármacos. Ahora sí que para superar las resistencias conferidas por esa mutación se cuenta ahora con un fármaco activo de tercera generación que se conoce como osimertinib. Esta ha mostrado ser activo tanto en la primera como en la segunda línea de tratamiento. Para los pacientes con adenocarcinoma de pulmón con mutación de ALK presente tanto del 2 al 7%, como es el crizotinib, el alectinib y el ceritinib, han mostrado mejores desenlaces oncológicos sobre la quimioterapia convencional, y pues esta constituye ahora sí en la actualidad la primera línea del tratamiento. Bueno, la inmunoterapia en cáncer de pulmón avanzado. Aquí el sistema inmune juega un papel primordial en el control de cáncer.
Ahora sí que los escenarios posibles de la interacción tumor-sistema inmunológico son la eliminación, el equilibrio, el escape y la evasión y la destrucción inmune. Las células tumorales van a expresar diversos mecanismos que van a evitar la autoinmunidad en células normales y que se consideran mecanismos de evasión. Los puntos de control contra los cuales se han creado, pues ahora sí que son las terapéuticas, son PD1 y CTLA4. Sin embargo, pues estos fármacos contra otros puntos de control están en desarrollo. El nivolumab es un agente inmunomodulador anti-PD1 que pues ha demostrado ser superior a la quimioterapia en segunda línea de tratamiento del cáncer de pulmón en términos de desenlaces oncológicos, con un mejor perfil de toxicidad en base a los resultados de los estudios CheckMate 017 y 057, al igual que el atezolizumab en base al estudio OAK, que es el pembrolizumab, que fue aprobado en la primera y segunda línea del tratamiento en base a los estudios KEYNOTE 001 y 024, particularmente en pacientes con expresión de PD-L1 de más del 50%. Y bueno, eso sería todo.